¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast llamado El Búnker. Estoy bien emocionado y la verdad es que muy nervioso porque tiene ya buen rato que sigo a esta persona que seguramente ya vieron en el título quién es. Pero tiene ya bastante tiempo que sigo sus huellas. Él tenía un podcast y también tiene algunos libros y aparte canta. No sé qué más no hace este hombre, pero estoy muy emocionado de verdad de poder tener aquí en el búnker a Lucas Magnin. Igual no sé si puedas corregirme la pronunciación del apellido. Pero Lucas, bienvenido. ¿Por qué no te presentas? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por abrir el espacio. Es un gusto también conocerte y poder compartir con la gente que te escucha, gente que está buscando el sentido, buscando la verdad profunda de la fe que nos ganó el corazón. Así que, bueno, me pone muy contento ser parte y te agradezco a vos por esta invitación. Buenísimo, muchísimas gracias de verdad, Lucas. En serio, eh, me hubiera encantado terminar ya tu libro, pero tengo un problema ahorita en la temporada en la que estamos. Hay mucho trabajo, hay mucha carga, hay mucho estrés. Me faltó un capítulo Ujú. para poder terminar oficialmente el libro de la Rebelión de los Santos. Nada más que, de verdad, me siento hasta mal por no haberlo acabado, pero está buenísimo. Buenísimo, lo recomiendo ampliamente a toda la audiencia que nos está escuchando. Tienen que leer ese libro, de verdad. No sé, hay tantos temas. Yo siento que fue como un conjunto de muchos temas, pero siento que entre líneas hay como, no sé, como un tenor muy Ujú. fuerte. Que es parte de lo que me gustaría hablar en este podcast. Pero antes de entrar de lleno, ¿por qué no me platicas un poco acerca de ti? ¿Quién es Lucas? Y ahora sí, por favor, ayúdame con el apellido. Sí, generalmente yo lo pronuncio como Magnin, pero también puede ser Magnin y me han dicho cosas más raras, así que tampoco es tanto problema eso. Menos mal. Efectivamente sí, soy el autor de La Rebelión de los Santos, Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos, y este es un libro que publiqué el año pasado, junto con ese he publicado otros libros también. Soy escritor desde chiquito, diría Wow. prácticamente, desde muy pequeño ya escribía poemas y durante toda mi adolescencia me la pasé escribiendo también poemas de una calidad horrenda, de una cualidad artística muy pobre. Y con el tiempo, además de escribir poesía, fui ganando quizás un poco más de confianza en otros géneros, como la canción, por ejemplo, y además de escritor, también soy Wow. cantautor. Eh, y como escritor también he ido trabajando en otros géneros, más géneros cercanos a lo académico. Me gusta mucho también el género de ensayo, que es el que he trabajado fuertemente Sí. en La Rebelión de los Santos y que he trabajado en otros libros, como por ejemplo La Tradición Suprema, en otro libro que se llama Arte y Fe, y bueno, en otras cosas que estoy escribiendo también actualmente. ¿Qué más te puedo decir acerca de mí? Tengo 34 años, estoy casado con Almendra desde hace 5 años. Almendra es mi mejor amiga, es fotógrafa, es documentalista. Un poquito de mi historia, crecí en el interior de Argentina, en un pueblito muy muy chiquito. Soy de campo prácticamente. Siempre me gustó mucho el aprender, estudiar, eh, así que desde el estudio he podido recorrer un camino que me ha llevado a la comunicación y he estudiado comunicación. Después estudié literatura o letras, y también estoy terminando mi maestría en teología. Wow. eh, en cuanto a la música que mencionaba hace un ratito, tengo dos discos, uno del año 2012 que se llama Inocencia, el otro del año 2015 que se llama Experiencia. Y bueno, por el momento vivo en Córdoba capital, en Argentina, pero eso siempre está abierto a cambios.
Por el momento sigo vivo, sigo siendo un ser humano y no sé si hay mucho más para agregar. No, buenísimo. Oye, me sorprendió muchísimo la edad. La verdad es que te ves mucho, mucho más joven. Yo pensé que tenías por ahí de unos 26, 27 años. Yo es lo que estaba completamente seguro, pero sí me sorprendió mucho la edad. Entonces, bueno, la verdad es que muy, muy, muy bien invertidos definitivamente esos años. La verdad es que, híjole, en serio, no sé qué no haces. Creo que solamente te hace falta pintar o algo así. No sé si... Bueno, eso es algo que creo que nunca podré hacer porque mi, mi pulso y mi capacidad caligráfica es muy pobre. Generalmente mi cabeza va mucho más rápido que mi mano, así que mi caligrafía es horrible. A lo mejor podría ser algo de arte abstracto o algo como Jason Pollock o algo por el estilo. Me imagino que eso es lo único que podría llegar a ser en el ámbito de las artes plásticas. Pues la verdad es que ya con lo que tienes creo que no pides nada más. Entonces vamos a detallar un poquito acerca de la área ministerial. No sé, platícame un poco cómo ha sido tu travesía ministerial. ¿A qué edad empezaste a meterte de lleno a la iglesia? ¿Cómo llegaste a la iglesia? Platícame un poco de esto. Bueno, particularmente yo nací y crecí en un ambiente de fe. Mis papás fueron líderes en la iglesia desde que yo era muy chiquito y pastores después. Eso me llevó a que la influencia del Evangelio estuviera muy muy presente en mi vida desde la primera infancia. Pero bueno, como seguramente muchos hijos de pastores saben, no siempre estar rodeado por un ambiente así lleva necesariamente a la conversión. De hecho, muchas veces hace que el camino hacia la fe sea un poco complicado. Claro. Y de hecho, yo no, durante mi infancia, por eso y por otras cosas, yo no quise saber mucho con el Evangelio, pero sí en mi adolescencia tuve un encuentro muy transformador con la fe y con Jesús, que marcó mi caminar a partir desde entonces. Eh, en buena medida, la influencia de la fe de mi familia ha marcado muchos elementos de mi camino de fe, pero también hay parte de ese recorrido que uno tiene que hacer por su cuenta y en ese sentido la fe no se hereda. La fe se abraza por un acto de voluntad profundo o si no, no se hace. Uno puede durante cierta cantidad de tiempo jugar a ser cristiano, pero tarde o temprano tiene que ser con un acto de voluntad. Así que cuando yo me decidí por ese acto de voluntad, nunca me volví atrás, lo cual no implica que mi vida de fe haya sido necesariamente sencilla o sin mayores problemas. Por el contrario, he tenido en mi vida de fe numerosísimos desiertos, situaciones muy complejas, dudas muy profundas, eh, pero no obstante he encontrado en el Evangelio de Jesús una riqueza y una verdad que en otros lugares no encontré. Así que sigue siendo para mí una apuesta de vida que me marca, que me define, incluso cuando eso venga con un montón de preguntas, con un montón de conflictos, de contradicciones, pero creo que vale la pena seguir intentándolo. Buenísimo. No sé, ¿qué tiempo tiene o cómo es que últimamente te has relacionado en cuanto a tu servicio dentro de alguna iglesia? ¿Perteneces a alguna iglesia en específico o es más como, no sé, por parte tuya o tú tienes alguna comunidad a tu cargo? No sé, platícame un poco de esto. Yo creo que la comunidad de fe, poder tener una fe cristiana que tenga un enfoque comunitario es algo fundamental. No, como decía San Agustín y antes de San Agustín lo decía Tertuliano, no se puede llamar a Dios por padre si no se llama a la iglesia por madre. En ese Wow. sentido, quizás a diferencia de otros contemporáneos que tienen un ideal bastante budista en su noción de la iglesia y en un camino como más individualista hacia el Evangelio, yo no creo que, como también lo desarrolla Henry Nouwen en uno de sus libros,
que uno pueda estar realmente en paz con el Padre si no está en paz con sus hermanos también. Buenísimo. Lo cual no implica que nuestra vida en comunidad tampoco sea algo sencillo, y muchas veces vivir en comunidad es aprender a vivir con otros, aprender a esperarnos, a conocernos, a amarnos, y creo que esos son también los lugares donde Dios se va encontrando con nosotros, donde nos va sacando de nuestro individualismo, de nuestro egoísmo, de nuestra conciencia de ser, como decimos en Argentina, el pupo del mundo. Yo soy parte de una comunidad de fe en la ciudad de Córdoba desde hace casi 10 años, y en esta comunidad sirvo sobre todo en el área de lo que sería la educación, la enseñanza, la formación bíblica y teológica. Wow. También he sido parte como del equipo de trabajo desde los primeros tiempos que se formó la iglesia, y siempre he estado muy, muy involucrado como un espacio de servicio en la comunidad, y en otros espacios de servicio que también participo, no en lo que diríamos una iglesia local o una comunidad de fe entendida como una iglesia local. También participo muy activamente de un club de lectura que tenemos en la ciudad de Córdoba también desde hace 4 años. Estamos ya cursando nuestro quinto año del club de lectura, y que también buscamos que el club de lectura, si bien no quiere ser una iglesia local, pero sí queremos que sea una experiencia de fe comunitaria. Buenísimo. Que tenga un fuerte énfasis comunitario. Entonces, más allá de juntarnos a leer o de hablar sobre libros, hay toda una vida que queremos compartir, que también es un reflejo de esas palabras de Jesús, que decía que ahí donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. En ese sentido también el Club de Lectura es un espacio fuertemente comunitario. No, y se me hace una increíble idea y un muy buen proyecto porque... pues yo creo que muchos cristianos, muchos tenemos la idea de que la comunidad principalmente se tiene que hacer forzosamente dentro de una iglesia de 4 paredes. Y nos cuesta trabajo como que el poder relacionar la idea de hacer comunidad o de hacer iglesia fuera del templo, fuera de la estructura. Entonces, con este tipo de ideas, con este tipo de proyectos, de una comunidad de fe alrededor de lo que sería más como, pues sí, como un proyecto de lectura y que se haga una comunidad de fe, se me hace algo muy, muy, muy bueno, la verdad. Sí, ha sido muy, muy valioso para los que somos parte. Ha sido un espacio donde hemos podido conocer a Dios de una forma muy profunda, donde nos hemos podido reconciliar con la fe, donde nos hemos podido sacar dudas. Hay personas que se han vuelto a encontrar con la fe, hay personas que han logrado darle un sentido a su práctica cristiana. La fe no es algo que se pueda manufacturar en ese sentido, y quizás muchas de nuestras estructuras intentan contener lo incontenible, que es el misterio de la espiritualidad. Claro. Podemos intentar darle un sentido y un orden, porque obviamente si no viviríamos nadando en el caos. Obviamente ser humano significa buscar darle sentido a la realidad y buscar darle orden, pero hay veces que ese orden se termina convirtiendo en un imperativo que nos aleja de lo verdadero, y creo que muchas veces nuestra experiencia eclesial puede tener esas características. En el deseo de poder darle un poco de orden o un poco de sentido a nuestra espiritualidad, quizás terminamos eliminando aquello que era fundamental y que nunca debíamos dejar que se pierda: la experiencia comunitaria, un encuentro transformador con el Evangelio, que la comunidad de los santos sea una alternativa a los sistemas imperantes, y muchas veces por un montón de imperativos a nivel de qué debería ser una iglesia, terminamos perdiendo esa esencia, ese corazón. Es un poco como tener un papelito que dice que estás casado pero ya no sentís nada por tu pareja. Entonces creo que eso es algo que tenemos que cuidarnos y evitar de todas las formas posibles. Buenísimo. De hecho, de lo que comentaste, hubo 2 cosas que me llamaron mucho la atención que definitivamente me interesan. Una de ellas es que nos platicaste que eres hijo de pastor. O sea que
también tus papás tienen una comunidad. ¿Es la misma en la cual tú te encuentras o es otra parte? No, actualmente mi familia desde el año 2005 viven en Europa. Primero Oh, vivieron wow. un tiempo en Italia y actualmente están viviendo en el sur de España. Nos fuimos en el año 2005 para allá y yo me fui con ellos eh, y estuvimos un tiempo. Yo después me volví para Argentina y ellos siguieron allá con un proyecto misionero, trabajando con locales, con italianos y españoles, pero también con muchos inmigrantes, sobre todo latinoamericanos. Oh, increíble. Y yo creo que precisamente ese cambio tan drástico de culturas es lo cual te ha dado pues este panorama tan amplio, podría yo decir, que tienes de la iglesia, o bueno, que nos presentas mucho en tu libro, porque definitivamente con la seguridad y con el conocimiento con el que Ujú. tú hablas es algo que no sé, no había visto pues sí, en otros libros de habla hispana. Entonces creo que ahora entiendo un poco más el cómo es que pudiste ver ese cambio de cultura tan drástico que te amplió tanto el panorama. Y esto me lleva a la otra pregunta. Bueno, nos platicas que tuviste un encuentro en la adolescencia que te marcó y que fue lo que definitivamente dijiste, sí, tengo que entregar mi vida a Jesús, a Dios. ¿Me puedes platicar un poco más de cómo fue ese encuentro? Sí, claro. Eh, yo tuve una infancia bastante complicada, en parte por ser hijo de pastores en un pueblito muy pequeño del interior, un pueblito muy católico, y ser el único chico evangélico que en realidad no lo quería ser. Eh, Eso me llevó a tener una actitud muy negativa hacia el evangelio y me trajo muchos problemas de bullying, de violencia física. eh, y yo no quería saber mucho más con la fe, pero de pronto nos mudamos a otro lugar, y estando en ese otro lugar, una cosa que me impactó profundamente fue conocer a un chico de mi edad, que hasta el día de hoy es uno de mis mejores amigos, eh, que me mostró que el Evangelio era significativo, que no era simplemente algo que, bueno, qué sé yo, ir a la iglesia o hacer ciertas cosas o decir ciertas cosas, o algunas palabras hay que decir y otras no hay que decir, hay que escuchar cierto tipo de música, vestirse de una forma. Me mostró que había algo de significativo, no solamente porque le daba paz a mi corazón, por así decirlo, sino porque respondía a mi curiosidad intelectual. Eso es algo que obviamente con el tiempo fui desarrollando y fui entendiendo hasta qué punto eso era así. Pero realmente siempre tuve deseos de entender el funcionamiento del universo, no sé cómo decirlo de otra manera. Pero ¿por qué existimos? ¿Para qué estamos? Las preguntas Claro. trascendentales. Y de pronto me encontré con que en el Evangelio había realmente la posibilidad de que esas preguntas tomaran un sentido. Eh, es como fue como permitir que se creara una especie de andamiaje para entender el funcionamiento de las cosas. Y a partir de ahí, no solamente que el Evangelio trajo consuelo a mi corazón y sentí que mis pecados fueron perdonados, que esas todas fueron cosas muy importantes, eh, pero también hubo una experiencia muy fuerte de decir, acá encontré una verdad en medio de tanto ruido y en medio de tanta mentira y de tanta manipulación, encontré una verdad. Obviamente que buena parte de mi experiencia de fe posterior fue darme cuenta de hasta qué punto yo también había creado ilusiones en torno a esa verdad, y fueron ilusiones que me fueron justamente desilusionando, pero creo que cada una de esas desilusiones con la fe que hemos aprendido o que en algún momento creímos nos va acercando a una experiencia con el Evangelio sin ilusiones, o sea, una experiencia más real, más verdadera, que tiene algo de qué agarrarse y no simplemente que repite cosas porque las aprendió o porque las leyó en algún lugar o porque alguien las enseñó. Claro. En ese sentido, mi vida de fe ha estado muchas veces atravesada por profundas desilusiones, pero después de esas desilusiones yo, mirando en retrospectiva, puedo decir, efectivamente creo que ahora conozco un poco mejor a Dios que antes.
por más que ese conocimiento o ese Claro. aprendizaje de Dios o esa experiencia con Dios, muchas veces viene con sufrimiento, con desilusiones muy profundas, pero creo que nos va llevando a sacarle las capas de basura que le vamos agregando a la revelación. No, y me gusta mucho porque precisamente este segmento de retazos teológicos es acerca de cómo es que podemos tener diferentes cosmovisiones, cómo es que podemos tener diferentes formas de pensar y cómo es que somos atraídos a Jesús o a Dios de diferentes formas y que no hay ningún problema. Y algo que tú mencionas ahorita es que principalmente, o al menos creo que fue lo que yo entendí, principalmente a ti te atrajo hacia Dios o hacia la teología en el área intelectual. Y esto es un choque a lo mejor para muchos cristianos que puedan estarme escuchando porque hay esa tendencia de creer que ser cristiano es prácticamente un suicidio a la razón, un suicidio psicológico, un suicidio, no sé, intelectual. Y nada de esto, o sea, es todo lo contrario. En el caso como el tuyo, en el caso como el mío, me atrevo yo también a decir, tenemos esa como pasión, sí, estamos enganchados principalmente hacia el área intelectual. Ujú. Y la verdad es que es algo muy apasionante y es algo muy, muy, muy bueno que yo creo que a nuestra generación y las generaciones que vienen debemos transmitir. O no sé, ¿qué opinas de esto? Sí, sinceramente creo que normalmente la historia funciona bastante como un péndulo y si algo se ha ido muy en una dirección pareciera que hay que ir en la dirección contraria. En buena medida la actitud antiintelectual, la actitud irracionalista de muchos creyentes es una reacción a los excesos de la ilustración, a los excesos del iluminismo y a cierta batalla que en realidad no fue tal entre la ciencia y la fe o entre la religión y la ideología, como todo ese tipo de categorías que en realidad están muy lejos de describir lo que efectivamente sucedió. Lejos de todo eso, si nosotros hacemos un repaso por la filosofía, por el ámbito de la ciencia, por el ámbito del arte y la literatura, abundan los creyentes y los creyentes comprometidos, no creyentes nominales, sino creyentes profundamente comprometidos que, como decía un humanista, encuentran a Dios en las páginas de la escritura y en las páginas de la naturaleza, ¿sí? Como este tipo de oposiciones entre la ciencia y la fe no suman sinceramente y en algún punto me pone bastante mal y me agota que muchas veces siga el discurso como por esa línea, siendo que en nuestra generación creo que necesitamos superarlo de una vez por todas, este tipo de cosas, y salirnos de este tipo de contradicciones que no le hacen bien a nadie y que crean dicotomías donde no las existen. Crean dicotomías y crean contradicciones donde no existen, y más bien tenemos el desafío y tenemos la responsabilidad de hablar del Evangelio como esa fe que le da sentido a la existencia en su plenitud, en el ámbito de las emociones, en el ámbito de la voluntad, en el ámbito de la razón, en el ámbito de las relaciones, en la relación con la naturaleza, en la relación con el prójimo, en la relación con Dios. El Evangelio tiene que ser significativo en todas las áreas de la vida. Si hay que extirparse el cerebro para poder estar en paz con Dios, entonces no es ese el Dios del que hablan las Escrituras. Wow. Híjole, y creo que esto precisamente me lleva ahora sí que a la parte más fuerte o ya como al cuerpo de la entrevista. Pero antes tengo como esta costumbre de a todas las personas que entrevisto pedirles alguna recomendación de libros que han transformado o que han influenciado demasiado tu vida. No sé si puedas decirme 5 libros que leíste y que dices definitivamente hay un antes y un después de este libro. Bueno, 5 libros. Me siento un poco avergonzado de hablar de mí, de mis gustos y de mis ideas, pero vamos a intentar tirar algún dato que le sirva a alguien. 5 libros, los menciono rápido. En primer lugar, Ortodoxia de Chesterton, un libro Buenísimo. capital para mí y fundamental también en la búsqueda del sentido. En segundo lugar, El problema del dolor de C.S. Lewis o C.S. Lewis. Luis, claro. En tercer lugar,
podría decir Ética de Bonhoeffer, la Ética de Bonhoeffer que escribió en el tiempo en el que estaba en la cárcel, hablando de 3 libros del área teológica o de reflexión teológica, y me sumo 2 libros literarios. En primer lugar, El Quijote, que es una joya de la que uno no puede salir jamás. Y si tuviera que decir en segundo lugar, quizás digo Antígona, de Sófocles. Podría decir muchos más libros porque me encantan, pero creo que esos 5 son un lindo lugar para empezar o para encontrarse con otros. Buenísimo. Quizás lo hayan leído. Yo espero que las personas que están escuchando este episodio hayan tomado nota y al menos los primeros 3 libros que mencionaste sí los he leído y definitivamente los recomiendo ampliamente. Soy sincero, los últimos 2 no los he leído, pero ya me los apunté también y los voy a tener en cuenta. Ok, entonces ahora sí, vamos a entrar un poco más de lleno a la parte de la cosmovisión teológica que tú tienes. Al final de cuentas, como te había yo platicado para esta entrevista, algo que el propósito de este segmento de retazos teológicos es que otras personas puedan darse cuenta de un abanico de opciones en cuanto en cuanto a espiritualidad, y que no solamente hay una, porque muchas veces crecemos con la idea de, por ejemplo, yo desde pequeño estuve en una iglesia ultra pentecostal y fuera de eso yo pensaba que todos los demás estaban mal, católicos, no sé, luteranos, todo tipo de denominaciones. Yo pensaba que estaban mal y que solamente yo estaba en lo correcto, y yo creo que muchos cristianos aún tienen ese pensamiento un poco sectario o tribal, por decirlo así. Y precisamente el propósito de este segmento es ampliar ese abanico de opciones y decir, hey, tranquilo, mira, hay todas estas posibilidades, hay toda esta bendición de riqueza en cuanto a pensamiento, en cuanto a teología, en cuanto a filosofía dentro de la iglesia. Y pues para que ampliemos nuestro panorama y también para que no nos cerremos y busquemos esa unidad que no precisamente significa uniformidad. Entonces me gustaría empezar preguntándote, si tuvieras tú que definir cuál es tu postura teológica, no sé, llamémosle calvinista, arminiano, en cuanto a denominaciones, luterano, presbiteriano, etcétera, ¿por qué vertiente tú te inclinarías más? Platícame un poco de esto. Quizás la respuesta sencilla sería decir que no me identifico con ninguna escuela o tradición en sí misma, o sea, como una escuela o tradición con la cual yo me podría casar tranquilamente. Más bien soy un amante de la historia de la iglesia y de la fe cristiana en sus diferentes manifestaciones. Eso significa que me puedo admirar muchísimo a Calvino y enojarme muchísimo con él, y puedo hacer lo mismo con Lutero, y puedo hacer lo mismo con San Agustín o Santo Tomás o Justino Mártir o Bonhoeffer, o quizás alguien de la iglesia ortodoxa, como Gregorio Palamas, o quizás puedo hacer algo similar con algún autor latinoamericano. En ese sentido creo que puede llegar a limitar la fe el hecho de que identifiquemos la totalidad de la revelación y la verdad cristiana con una escuela teológica, lo cual no implica que uno tenga ciertas afinidades teológicas, y que quizás se sienta más cómodo con una línea, pero en primer lugar creo que esa afinidad no debería llevarnos a olvidar que en realidad estamos hablando de un gran océano. Y como hay un libro de Richard Foster que es buenísimo, que se llama Ríos de Agua Viva, y dice, hay un montón de ríos en la tradición cristiana. Cada uno de esos ríos tiene sus caudales, tiene sus vueltas, pero lo importante es que todos los ríos están apuntando al mar. Y sinceramente, a mí me interesa el mar, y a mí no me interesa quedarme andando en uno solo de los ríos en ese sentido. Hay muchísima riqueza, por ejemplo, si uno se metiera y se siguiera por la tradición tomista o escolástica, por ejemplo. Hay muchísima riqueza y uno podría pasarse la vida. Pero conocer el río tanto así y olvidarse de que hay otros ríos, me parece que no vale la pena el esfuerzo. Creo, en ese sentido, me gusta poder conocer la riqueza que tiene cada uno de estos ríos. Eso lo digo en primer lugar.
En segundo lugar, yo te diría que la gran mayoría de las personas te puede llegar a decir que se identifica con alguna corriente teológica o con alguna escuela o tradición teológica, pero muchas veces su verdadero conocimiento de esa tradición teológica o de esa escuela teológica es bastante pobre. Entonces hay una noción de que pertenecer me da sentido. Es decir, yo soy de esta escuela, leo a estos autores porque eso me da sentido y me hace sentir como protegido. Pero muchas veces es notable que personas que técnicamente son abanderados de algunos movimientos o de algunas escuelas o de algunas líneas teológicas, desconociendo profundamente su propia tradición de la que dicen ser parte o ser representantes. Entonces, si tuviera que decir, diría que no me identifico con ninguna escuela en sí misma, pero sí algo que me pasa es que a menudo las personas dicen que soy demasiado progresista cuando son conservadores y que soy demasiado conservador cuando son progresistas. Los progresistas me ven como muy conservador y los conservadores me ven como demasiado progresista. Hay un amigo que me dice: si de los dos lados te están tirando piedras, significa que algo estás haciendo bien. No sé si tendrá razón o no tendrá razón mi amigo, pero sí es cierto que me he encontrado muchas veces como en ese vericueto, como en un lugar un poco incómodo que busca como una reconciliación justamente y de poder reconocer las riquezas que hay en otras partes del río que yo no estoy transitando y salirnos un poco de una lógica tribal donde estás conmigo o estás contra mí. Siendo que Jesús en ese sentido no utilizó estas palabras, más bien si lo hacen en mi nombre, déjenlos que sigan por ahí. Creo que esto tiene mucho que ver con la noción de paradoja, que quizás después nos vamos a poder meter un poquito más por ese lado, pero la noción de paradoja creo que tiene mucho que ver con esto, con esta idea de poder vivir el Evangelio completo. Ni más que el Evangelio, o sea, otra cosa, ni menos que el Evangelio. Aquellos que me quieran vender algo como Evangelio, que sea más, que sea superstición, por ejemplo, o que sea un hiperracionalismo, o que sea otras causas, buenísimo. Sinceramente no me interesa. O no me interesa en tanto y en cuanto no sea significativo para una vida de fe comprometida, profunda, significativa. Pero tampoco me interesa vivir menos que el Evangelio. Y como decíamos hace un rato, ¿no? Tener que extirparme el cerebro para poder ser un creyente rescatable. En ese sentido, la experiencia de vivir el Evangelio completo y no lo que se le agregue, pero tampoco quedarme con menos que eso, me parece que es un poco una brújula para mí. Y cada vez que alguien desde una partecita muy chiquita del río me dice este es el océano, poder recordar que hay muchos más ríos, me recuerda también que la revelación es un misterio y que yo no la puedo controlar ni la puedo no puedo meter el agua de Dios en una piscina y manejarla a mi antojo. Puedo recorrerla, puedo saborearla, Wow. puedo conocerla, pero siempre sabiendo que va mucho más allá de las explicaciones que yo le puedo Entonces, encontrar. podríamos decir, ¿te gusta la palabra de ecléctico? ¿Te relacionas con ese tipo de pensamiento de sacar lo mejor de cada parte del río, como tú ahorita nos estás comentando, e ir formando tu propia cosmovisión? ¿O no sé si yo me fui por otro lado? Creo que sí, un poco tiene que ver con eso. Y creo que existe también lo que podríamos llegar a llamar el gran río de la fe cristiana. Y que todos los otros brazos de ese río son parte de eso. En buena medida me siento muy cercano del gran río de la fe cristiana. Lo siento mío. Así como quizás otros sienten suyo propio a su iglesia local o a su denominación o a algún autor de referencia, yo cuando pienso en dónde es mi casa, me siento en mi casa en el gran río de la tradición y de la fe cristiana, que tiene excesos y hallazgos, que tiene grandes preguntas y grandes respuestas, que tiene contradicciones, algunas que parecen difíciles de solucionar,
pero en todo eso me siento como en mi casa. No me siento ni siquiera yo mismo como el parámetro, como mediante el cual yo voy evaluando a esa fe cristiana. Más bien digo, toda esta fe cristiana es mi casa, toda esta es mi fe, y yo no quiero tener menos que toda mi fe. Bueno, me siento muy identificado en la forma en la cual tú hablas con respecto de, pues sí, de los diferentes ríos, pero que al final de cuentas tenemos que saber que hay un lago que pues sí es muchísimo más grande y podríamos decir infinito y eterno que solamente los ríos en los cuales podemos llegar a hacer paradas o en los cuales podamos llegar a estacionarnos un rato. Pero ¿tú consideras que este tipo de pensamiento es para todos? Porque, bueno, yo estoy seguro que al igual que yo, esto mismo de ir de un río en otro, por decirlo así, nos ha llevado a unos desiertos o unas crisis demasiado grandes y fuertes por las contradicciones entre un río y otro. Ujú. ¿Tú consideras que todos deberían o es algo que tú recomendarías? El hecho de, sí, de conocer lo más posible cada uno de los ríos y más ríos. Yo lo recomendaría por completo. No diría que es fácil, ¿eh? No diría que es sencillo, pero sí lo recomendaría totalmente, porque la opción a eso es hacer un partidismo y hacer clanes. Y bueno, si hay un lugar donde queda en evidencia las guerras de clanes, es en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, 100%. queda muy en evidencia las páginas donde personas que conocen no sé qué porcentaje del pensamiento de Calvino se sacan los ojos con personas que conocen no sé qué porcentaje del pensamiento de Arminio. Y me parece como... me parece muy... Me parece limitante. No le voy a poner otro adjetivo. Me parece limitante de poder abrazar toda esta mi fe y que en algún punto la grandiosidad y la riqueza que podían encontrar estos dos personajes o algunos otros eh, me sirven a mí como estímulos para la búsqueda, me sirven como están mirando parte de la verdad. Eh, de ahí a que yo defina que la verdad tenga exactamente esas características, me parece que es quitarle un poco de buen gusto a Dios, quitarle un poco de relevancia y de capacidad a No sé, Dios. es un tema simplemente desde de esta parte podríamos yo creo que hablar por horas y horas acerca de cómo zambullirnos, cómo examinar cada una de las diferentes denominaciones, escuelas, filosofías que están dentro de nosotros como cristianos. Y eso solamente dentro, porque podríamos luego salirnos y Ujú. ver toda la riqueza que también hay afuera en otras religiones, en otros pensamientos y aún así aprender de todo esto, pero creo que eso a lo mejor Ujú. podríamos dejarlo para algún otro episodio. Pero de mientras, algo que definitivamente choca, no sé, de las como grandes escuelas, por decirlo así, que es calvinismo y arminianismo, es el problema del mal, del problema del bien y del mal. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo te respondes a ti mismo y a los demás? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Qué es lo que causó el mal? ¿Por qué hay mal en el mundo? Bueno, el problema del mal es uno de mis temas a los que vuelvo siempre. Por muchos años me la pasé muy angustiado acerca de cómo es posible que este Dios que yo aprendí, que es bueno, que es amoroso, que es paciente, que quiere el bien de sus criaturas, en algún punto está a cargo de este mundo. ¿Será que no tiene la capacidad de cambiarlo y es impotente? ¿O será que no quiere cambiarlo y es cínico? ¿Cómo en algún punto reconciliar la verdad de que Dios es bueno y es verdadero y es poderoso con la verdad de que el mundo a menudo es terrible y es sin sentido y es absurdo? ¿Cómo hacemos para reconciliar estas dos verdades que aparentemente se excluyen y nos quedamos con una o nos quedamos con la otra? En ese sentido, un autor que fue
clave en mi camino de fe fue Philip Yancey. Uno de sus libros, que se llama Desilusionado con Dios, llegó a mi vida en el momento justo, cuando yo necesitaba encontrarle al menos una partecita de verdad a todo eso. Y pensar, o sea, a través de Yancey fui conociendo a otros amigos también, amigos del camino. Y hay un libro que yo mencioné hace un rato, que es el problema del dolor, de C.S. Lewis. Si yo tuviera que hablar del libro que mejor aborda el problema del mal o el problema del dolor, diría justamente que es el problema del dolor de C.S. Lewis. Creo que logra de alguna forma sistematizar muchas de estas grandes preguntas y darle un sentido. Pero además del problema del mal y del problema del dolor, tenemos que hacernos la otra pregunta, digamos. Los cristianos en crisis con el universo nos hacemos la pregunta de por qué existe el mal, el problema del mal y el problema del dolor. Pero los ateos, en crisis con el universo y con su fe atea o agnóstica, se tienen que hacer necesariamente la pregunta contraria. Es decir, el problema del bien, el problema del placer, el problema de la bondad, el problema de la belleza. O sea, porque nosotros como cristianos decimos, hay una verdad, hay una belleza y hay una bondad en el mundo, entonces, ¿por qué hay mal? Pero si uno cree que el mundo no tiene sentido, y que es absurdo y que todo es un caos y una concatenación de factores, tiene que hacerse la pregunta de por qué existe algo bueno, por qué existe algo bello, por qué existe algo verdadero, si nadie me asegura que tenga que ser así. No hay ninguna fuerza universal que me asegure de que tenga que haber verdad en el mundo. No hay ningún ser supremo que me diga que tiene que haber verdad en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a justificar que de pronto haya verdad y que haya amor y que haya actos de abnegación? Entonces, si tenemos en una mano el problema del mal y el problema del dolor, en la otra mano tenemos que tener el problema del bien, el placer y la verdad y la belleza. Si tuviera que decir cuál es el libro que me ha marcado fuertemente sobre este otro problema, es otro que yo ya mencioné y es Ortodoxia de Chesterton. Chesterton se hace la pregunta y me parece que es una pregunta fundamental. Está bueno preguntarse si Dios es bueno porque hay mal en el mundo, pero también está bueno preguntarse si al mundo apesta, ¿por qué de pronto hay algo que no apeste? ¿Por qué si el mundo es terrible y no tiene sentido, de pronto encontramos una partícula de verdad que hace que toda la realidad cobre un poquito de sentido? Yo creo que en buena medida esta tensión entre el problema del mal y el problema del bien está reflejando una verdad que la fe cristiana ha dicho desde siempre, y que es el hecho de que somos creados a imagen de Dios y que somos caídos. Creación y caída siempre van de la mano. Creación y caída generan una paradoja y no podemos afirmar la una sin dejar de afirmar la otra. Si decimos el mundo es creado, es bueno y somos imagen de Dios, bueno, nos podemos quedar con algo de ahí y olvidarnos esta otra pata que es la caída y el pecado y el dolor y la miseria. Creo que una verdadera fe cristiana que entienda su fe en su amplitud y en su complejidad, tiene que tener en cuenta estos dos factores. La creación y la caída tienen que ir de la mano. El problema del mal y el problema del bien tienen que ir de la mano, porque somos creados a imagen de Dios, de un Dios bueno, que hizo todas las cosas bien, y al mismo tiempo tenemos libre albedrío, y somos seres caídos, y por lo tanto estamos siempre tensionados. Como decía Ernesto Sábato, el ser humano en algún punto está a mitad de camino entre los dioses del Olimpo y los animales que están reptando en la tierra. Nosotros somos esos seres extraños, como a mitad de camino y tensionados entre lo alto y lo bajo, lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira. Híjole, la verdad es que das tema como para ponerle aquí pause y ponerse a reflexionar de todo lo que acabas de decir. pero la verdad es que
creo yo que ahí es donde entra precisamente la parte del área mística. Porque hace igual un momento, cuando recién casi empezábamos la entrevista, tú hablabas acerca de que tampoco estás muy de acuerdo con el hiperracionalismo. Y si no Ujú, estás de acuerdo con esto, de una u otra forma hay cabida para lo místico. Para ujú. las experiencias espirituales que van más allá de lo que nuestros sentidos o de que nuestra razón pueden definir. ¿Tú cómo es que entonces puedes conciliar esa idea de que, no sé, Dios está al contacto del ser humano? Es decir, bueno, obviamente yo aquí estoy asumiendo que en dado caso tú lo crees, pero puedes contradecirme sin ningún problema. Pero asumiendo el hecho de que creamos en una intervención divina, ya sea en milagros, ya sea en escuchar su voz, ya sea no sé, sentirlo de forma palpable, y todo esto, ¿cómo lo concilias al mismo tiempo con por qué no todos lo experimentan? Entonces, Dios está al alcance de algunos, no está al alcance de algunos. Dios, no sé, ¿cómo se maneja en el área mística desde tu cosmovisión? Ujú. Em, Vuelvo a repetir lo que te decía hace un rato acerca del deseo de vivir el Evangelio completo, o sea, ni más ni menos. ¿Qué significaría vivir menos? Que de pronto no pueda haber milagros, porque los milagros son irracionales, o que de pronto no pueda haber una experiencia mística o una vivencia sensorial de Dios, porque eso es para pentecostales furiosos. Eso sería menos que el Evangelio. Pero más que el Evangelio sería, por ejemplo, la manipulación. Más que el Evangelio sería la sugestión. Y sinceramente, en ese terreno bastante peligroso entre ser escépticos y llamar obra del diablo a algo que es obra de Dios, lo que en palabras de Jesús es el pecado imperdonable, entre el escepticismo de llamar obra del diablo a aquello que Dios hace y la sugestión de creer que cualquier mosca que pasa es una mosca que Dios mismo me envió porque quiere que yo entienda algo. Creo que todos nos tenemos que mover en eso, en medio de esos extremos, digamos, y que son como los límites del campo de juego. Y en algún punto yo no estoy dispuesto a que se nos sugestione, porque eso es valioso para una experiencia eclesial, por ejemplo, pero tampoco estoy muy cómodo con aquellos que vacían de cualquier experiencia mística o trascendental o romántica, si uno quiere ponerle el nombre, con Dios, de que la relación con Dios de pronto sea simplemente una serie de principios abstractos mediante los que funciona el universo, o una serie de versículos bíblicos en cierto orden. A mí no me cierra eso tampoco. No me cierra ni la sugestión que nos lleva a convertirnos en personas muy inmaduras muchas veces, pero tampoco me cierra un hiperracionalismo o un intelectualismo que termina también vaciando de sentido a la fe. Como es difícil decir a dónde está la línea, porque no sé, pienso en las metáforas de los profetas, y los profetas, cuando hablaban de la relación de Dios con su pueblo, hablaban muchas veces de la metáfora de la pareja, de que Dios es como el esposo de Israel. Y en algún punto, o sea, uno mira una película romántica y dice, esto es sugestión, esta es toda gente que está queriendo enamorarse, esta es toda gente que está queriendo enamorarse y no se está enamorando, está jugando a que se enamora, pero pasan 2 semanas y se les terminó el amor. ¿Por qué? Porque estaban sugestionados. Claro. Y después tenés otras parejas que simplemente conviven porque están acostumbradas a eso y porque, bueno, es así, o porque hay que pagar el alquiler. Y la verdad que ni una cosa ni la otra es el verdadero amor. Y creo que un principio similar quizás pueda aplicarse también a la experiencia de fe. Ni las sugestiones que buscan señales de Dios donde no las hay, ni el escepticismo que lleva a dudar de cualquier cosa que sea un poco menos racional y cientificista de lo que me gusta. Creo que ninguno de esos dos caminos son caminos sanos, y que cada uno de ellos en realidad está respondiendo desde ciertas heridas, que cada uno de esos caminos está como respondiendo y reaccionando desde una herida.
desde una herida más intelectualista o desde una herida más anti-intelectualista. Pero no creo que ninguno de los dos sea un parámetro. Creo que para aquellos que buscamos sinceramente a Dios, no nos queremos creer cualquier cosa, pero sí nos queremos creer todo lo que sea de Dios. Nada más que eso. No me quiero creer ningún artilugio de un predicador fogoso ni de una canción que suena linda. No quiero sugestionarme con nada. Ahora, si hay algo de Dios en eso, o en otro lugar, Wow. o en otra situación, Wow. yo no quiero menos tampoco que eso. Híjole, está bastante bueno todo esto y eso bueno, no sé, me causa como dos dudas aquí. Una de ellas es, tú mencionas muy en específico acerca de vivir lo que es el Evangelio, ni más ni menos de lo que es el Evangelio. Pero quizás dentro de nuestra audiencia pueda haber alguien que se esté preguntando así como de, ¿y a qué se refiere con el Evangelio? ¿Se refiere a la Biblia? ¿Se refiere al mensaje de salvación? ¿O a qué se refiere cuando habla de el Evangelio? ¿Por qué no me platicas un poco acerca de este concepto que tú estás utilizando para describir esta parte? Creo que hablar del Evangelio es como un paraguas que nos permite entender una serie de cosas. Había un concepto que usaban los primeros cristianos cuando se referían a lo que creo que estoy intentando referirme yo cuando hablo de Evangelio, y que es la idea del querigma. El querigma era el anuncio más sencillo de la fe cristiana, sin tanta... sin mucha más vuelta. Jesús fue un hombre increíble que hizo milagros, que habló verdad, que murió, que resucitó y que ahora está exaltado en lo sumo. Y nosotros creemos que ese hombre fantástico es el Mesías, es el Hijo de Dios. El querigma era como un anuncio muy sencillo, pero un anuncio sencillo porque estaba respaldado por vidas también. Entonces, cuando hablo del Evangelio, es un término que puede llegar a ser, que puede ser entendido de diferentes lugares y desde diferentes escuelas también. Pero yo creo que en algún punto todas esas escuelas o todas esas miradas y todos esos autores y esas tradiciones están intentando describir con palabras y con ideas y con vivencias a esa otra cosa, digamos, a ese evangelio que está detrás de todo lo demás que nosotros podamos hacer o decir. Cada uno de nosotros se intenta acercar a esa vivencia con el evangelio transformador de Jesús, ese evangelio que es una alternativa a todo lo demás y que es solamente en relación con ese evangelio, con la persona de Jesús, con la buena noticia que significa Jesús, porque eso significa, ¿no? Evangelio, buena noticia, ¿sí? El hecho de que Jesús caminara en la tierra es algo bueno, es algo nuevo, y ese tipo de experiencia con el evangelio que quizás siempre nos vamos a quedar un poco cortos con el lenguaje a la hora de intentar describirlo. Ese tipo de experiencia con el evangelio es lo que hace que se ilumine todo lo demás. Todas las otras experiencias, todas las otras palabras, todas las otras tradiciones o escuelas tienen que tomar sentido a partir de esa revelación, a partir de esa vivencia con la fe de Jesús que predicó en los caminos de Galilea, que murió y que resucitó por nosotros. Si perdemos ese anclaje de la persona, de la obra de Jesús, en vano es la teología, en vano es armar iglesias. Si no estamos conectados con esa realidad que es el Evangelio de Jesús, en vano, en vano seguimos siendo cristianos. Quizás alguien lo llamaría como un principio cristológico o un cristocéntrico. No sé, me gusta la palabra del Evangelio, porque en algún punto fue la que eligieron los primeros cristianos cuando querían hablar acerca de toda esa experiencia
y eligieron esa palabrita. Este es el Evangelio, esta es la buena noticia. Y de hecho eso me da pie precisamente a la otra duda que tenía, que es, desde la perspectiva académica, pues hay muchas vertientes, están aquellos que incluso... no sé, en la alta crítica y todo esto, se atreven a decir que Jesús quizás nunca resucitó, que Jesús incluso pudo llegar a tener esposa, hijos y un montonal de cosas que han salido de todo esto con un, sí, desde una perspectiva de la crítica literaria, de la crítica textual. Y no sé, me gustaría preguntarte, en esta área, ¿cómo manejas este balance entre lo crítico, entre lo académico y lo espiritual, el área de la fe? Se parece un poco a la pregunta anterior de la parte mística, pero ahora me gustaría enfocarnos un poco más en el lado académico. ¿Cómo es que tú manejas ese balance? ¿Hasta qué cierto punto lo tomas y hasta qué cierto punto lo dejas abandonado o dudas de ello, etcétera? Bueno, creo que muchos cuando se mandan a caminar por el mundo académico, eh, en algún punto pareciera que no pueden ser al mismo tiempo serios académicamente y serios en su devoción. Y pareciera que el camino es o la devoción más de tipo irracionalista o en su defecto intelectualismo que niega todo aspecto devocional. Tengo un cariño muy fuerte por el mundo académico, por así decirlo, y es como parte de mi camino de fe, es parte de mi misión también, creo, y en buena medida cada uno también comparte de lo que tiene, o de lo que sabe, o de lo que ha vivido, de lo que tengo te doy, diría Pedro. Y en algún punto a mí los libros me salvaron la vida. Si no hubiera sido por los libros, no sé si yo seguiría siendo creyente si no fuera por los libros. No sé si yo seguiría siendo un ser humano si no me hubiera pegado un tiro si no fuera por los libros. Y no estoy diciendo que los libros me salvaron, sino que fueron la forma en la que Dios me encontró. Y quizás a otro Dios lo encontró en una comunidad de fe o quizás lo encontró juntándose con amigos, en el abrazo de alguien. A mí me encontró y me ha encontrado muchas veces en los libros. Pero lo cierto es que muchas veces los libros se hacen preguntas incómodas, proveen algunas respuestas incómodas. Y sinceramente no siempre es fácil como coordinar o poner en relación, para ponerlo en términos comprensibles, el Jesús histórico y el Cristo de la fe, por ejemplo. Poner en relación aquella experiencia devocional y llena de ternura, de devoción, de admiración, de adoración por Dios, por el Cristo de la fe, y al mismo tiempo con una mirada más analítica, más meticulosa del Jesús histórico, por ejemplo. Yo creo que estos dos elementos no tienen que disociarse. Hay algunos que quizás por quedarse con el Jesús histórico pierden la dimensión de adoración que tiene el Cristo de la fe, y hay otros porque que no quieren perderse la dimensión del Cristo de la fe, pero terminan disociando su espiritualidad del Jesús histórico, terminan disociando su fe cristiana de Jesús de Nazaret, y no podemos cometer ninguno de los dos errores, creo yo. No siempre es fácil la dureza del campo académico en ocasiones, o el escepticismo de buena parte del campo académico no afecte nuestra fe. Creo que eso es algo que lo vamos entrenando, y en ese sentido hubo diferentes momentos en mi vida en los que quizás leer algunas cosas me hacía tambalear, pero los años no pasan en vano y los libros no pasan por nuestras manos en vano tampoco. Nos van dando herramientas para que no tambalee toda nuestra estantería de fe porque leímos una idea que nos saca del lugar conocido. Creo que también nos va a conocer otras cosas, nos va permitiendo tener una mirada más amplia de la fe, y que no porque un autor utilizó otra palabra para hacer referencia a algo, de pronto ya no puedo más creer en la encarnación de Cristo, por ejemplo, o no puedo creer en su resurrección o lo que sea. Entonces creo que eso es algo que uno va también entrenando con el tiempo, y que en algún punto te permite tener diferentes campanadas de la realidad
que la gran mayoría de las veces, creo yo, no siempre, pero la gran mayoría de las veces, son verdades complementarias. No es que es una o la otra, sino que la mayoría de las veces están mirando como diferentes elementos, iluminando la misma verdad desde diferentes lugares y diferentes perspectivas. Poder tener como esa visión de 360 grados de la verdad también nos permite no tomárnoslo tan personal, Wow. por así decirlo. Creo que en esa parte es algo en lo cual yo creo que he atravesado estos últimos 2 años, que es precisamente una deconstrucción, no sé, de entre lo académico, lo místico y las diferentes perspectivas. Creo que una de las dudas que principalmente rigen más nuestra cosmovisión y es algo que incluso influye de tal manera en nuestra vida que nos comportamos hacia ello, es la parte de lo que creemos después de la muerte. En esta parte me gustaría preguntarte, igual, ¿hacia qué lado te inclinas o qué es lo que tú tomas o tú cómo lo ves? Por un lado, por ejemplo, tenemos a las personas que son completamente universalistas, que dicen absolutamente todas las personas van a ser salvas y no habrá un infierno, no existe un infierno, no hay un diablo, no hay un Satanás como ente espiritual, ni un lugar metafísico de tortura. Y por el otro lado están los que, no sé, a lo mejor creen en esta parte de sí, tiene que haber un juicio, un castigo. No sé, tú platícame un poco acerca de cómo se ve la vida después de la muerte desde la cosmovisión que tú tienes. Creo que la escatología y todo lo que tenga que ver con lo último, diría Tillich, las cosas que son lo último, ponen todo lo demás en perspectiva. O sea, no son cuestiones menores, creo yo. No por nada, Pablo cuando habla de eso, dice, si solamente creyéramos en Cristo en esta vida, seríamos los más miserables. En algún punto la escatología, el destino de la humanidad, el destino de las personas, es muy fundamental como para poder evaluar los sentidos. Incluso me acuerdo ahora de algo que decía Pascal, la que se llama la apuesta de Pascal. Él decía, bueno, si Dios no existe y uno cree en Él, bueno, no pasa nada. Si Dios existe y uno cree en Él, bueno, todo bien. Si Dios existe y uno no cree en Él, entonces, bueno, está perdiéndose. Dice, a fin de cuentas, la apuesta de Pascal significa básicamente que la mejor de todas las opciones es creer que Dios existe. La mejor de todas las opciones posibles que hay es creer que Dios existe, porque si existe, nosotros, digamos, según él y según este silogismo, estaríamos en paz con él, ¿no? Creo que esta noción de qué va a pasar después, cuando toda la verdad se revele, creo que hace tomar sentido a la realidad también. Porque de momento la realidad es una realidad llena de dudas, muchas veces compleja, muchas veces sin respuestas fáciles, pero si va a existir el esjatón, digamos, el momento en el cual la verdad sea revelada completamente, eso pone en perspectiva todo lo demás. Me gusta sobre este punto algo que dice Philip Yancey, y que dice, sinceramente no sé cómo es que Dios va a juzgar, pero sí sé que va a ser justo. Y quizás me siento bastante en paz con una afirmación como esa, porque uno puede sacar ciertas conclusiones de leer algunos fragmentos de las escrituras, pero creo que hay muchas cosas que desconocemos sobre el fin de los tiempos, sobre el juicio, sobre la vida después de la muerte. Creo que es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos. Y creo que en ese sentido, al menos para mí, una actitud de humildad, de decir, no sé exactamente cómo va a ser todo. Hay algunos que son muy meticulosos, ¿no? Primero va a pasar esto, va a venir las 7 semanas de Daniel y después va a pasar que no sé qué cosa, que los 1000 años y que el premilenialismo, el postmilenialismo, que en ese momento Satanás va a ser liberado y cuando sea liberado va a estar 7 semanas en Jerusalén y después va a estar encadenado otra. Bueno, no sé sinceramente. Creo que uno no puede hacer ese tipo de futurología. No sé cómo va a ser, pero sé que Dios va a ser justo. Sé que Dios va a honrar quién Él es.
Sé que Dios va a ser coherente con quien Él es. Sé que Dios va a transformar las cosas para que sean como Él es. Y en ese sentido me parece algo sí muy importante hacer una distinción, que muchas veces nuestra noción de salvación, nuestra idea soteriológica, que eso significa salvación en griego, está muy ligada a esta idea de irse al cielo. Y pensamos que salvación implica irse al cielo y que condenación significa irse al infierno. Pero está bueno poder leer la Biblia a partir de la riqueza de la que la misma Biblia propone, y en esa misma Biblia nos vamos a encontrar que la noción de salvación no solamente tiene que ver con una dimensión ultraterrena o de vida después de la muerte, sino que también tiene que ver con una salvación que toma sentido acá y ahora, y que no podemos disociar una para quedarnos con la otra. Quizás las posiciones más fundamentalistas se quedan solamente con la mirada de me voy al cielo y ya fue la realidad. Y quizás las posiciones más liberales se quedan con una idea de salvación netamente mundana y no tienen una proyección escatológica. Creo que estas dos soluciones, así como las estoy describiendo, aunque sean un poco reduccionistas mis descripciones, creo que ninguna de las dos es la solución que necesitamos. Necesitamos una salvación que sea salud ahora mismo, pero que también sea salud más allá de la muerte. Que sea al mismo tiempo una esperanza para esta vida y una esperanza para la próxima vida, que no sabemos muchas cosas cómo va a ser, pero sí sabemos que Dios va a honrar sus promesas, que Dios va a hacer justicia de una forma que sea coherente con su corazón, con su forma de ser, con su revelación. A mí, si tuviera que quedarme con un fragmento de las Escrituras que tiene mucho sentido para mí, pensando en la vida después de la muerte y la esperanza eterna, es ese fragmento en el cual dice: conoceré como fui conocido. A mí me resulta muy significativo eso. ¿Qué significa, para decirlo en criollo, como decimos acá en Argentina, qué significa para mí el cielo? En buena medida conoceré a Dios como fui conocido. Wow. Así como Él me conoce y me ve de una forma perfecta, anhelo profundamente poder verlo así también. Anhelo profundamente poder conocerlo así también, sin todas las sombras de las dudas, sin las sombras de la confusión, sin la sombra de mis prejuicios, sin la sombra de mis malas experiencias, de mis traumas. Anhelo el momento en el que pueda decir: finalmente te conozco como fui conocido. Wow. No, buenísimo. La verdad es que sí, estoy muy de acuerdo. Sí, 100%. Ok, pues bueno, vamos entonces a darle un poco más de giro, ya con un poco más, no sé, un poco más de ligereza o sí, no sé, ya no es un tema tan como profundo, por decirlo así, pero que creo que tiene mucha relevancia en nuestro tiempo, y me gustaría hablar un poco acerca de iglesia. Iglesia refiriéndonos principalmente como lugar, como templo, cuatro paredes, el lugar en el cual hacemos culto, nos reunimos, hacemos comunidad y adoramos a Dios. Me gustaría empezar platicándote bien rápido acerca de que junto con algunos amigos y algunas personas que conozco, tenemos ya ese anhelo que no nos ha dejado de plantar iglesia. Es algo que nos persigue, es algo que hemos tratado de huir y no nos deja. Entonces gran parte de estas preguntas que te voy a hacer tienen el propósito de que tú me ayudes y de que ayudes a estos otros amigos que también tienen en mente, no sé, plantar iglesia, o dentro de las personas que están escuchando, si tú quieres plantar iglesia o si tú estás apoyando el inicio de una nueva iglesia o tienes planes de hacerlo en un futuro, que estos consejos puedas tenerlos bien presentes de la parte de Lucas. Me gustaría empezar precisamente con eso. ¿Cuál es el propósito o por qué es importante una iglesia?